Fernández Noroña le vuelve a dar con todo a los panistas, priistas y medios de comunicación conservadores. Corre video. Algunos candidatos en ciertas zonas peligrosas de no querer continuar en sus aspiraciones y en exigirles pues que el INE se ponga a trabajar para evitar que vaya a haber provocaciones electorales, es decir, que se suspendan las elecciones en los lugares donde la narcoviolencia es prevaleciente. Era por ahí la reunión. Bueno, eso es lo que plantea la oposición. Y la verdad es que el INE no tiene por qué presentar ningún mapa de riesgos, porque con las reuniones con la secretaria de Seguridad Ciudadana se ha planteado dónde son los lugares con dificultades. Pero los propios partidos políticos y sus candidatos haciendo campaña saben en qué lugares hay problemas. O sea, por ejemplo, Marabatío, que fue público, Celaya lleva mucho tiempo, y Guanajuato en varios puntos con niveles de violencia muy fuertes, por ponerte algunos ejemplos. A mí me parece que más bien la oposición, fíjate que en el caso de la Cámara de Diputados hay como dos ambientes. Uno, el interno, donde hay seriedad, responsabilidad, preocupación como Estado mexicano, como parte de un poder del Estado mexicano, de todos los grupos partidarios, pero apenas aparece la prensa y entonces salen a su discurso de que la violencia, que el narco, que la elección más violenta. Ya lo dijo el INE, que no ve ninguna condición para que la elección no salga. Se ha agilizado los mecanismos para dar protección a quien la solicite. Ayer Berta Xochitl Gálvez Ruiz se reunió con el INE, a pesar de que ha estado usando el logotipo del INE para su propia propaganda, esto de que gane quien gane los programas sociales se queda en el INE. La sanción fue un llamamiento enérgico, ahora quiere que se amordace al compañero presidente López Obrador, que desaparezca las mañaneras, la han querido los 6 años y no se les va a conceder, eso es un ataque a la libertad de expresión. Yo creo que la elección va y que la derecha más bien está construyendo la justificación de su derrota en el debate, lo viste, no hay quien diga, bueno, sí hay quien dice que ganó Berta Xochitl Gálvez Ruiz, pero yo creo que les dio el efecto del eclipse antes de que el eclipse sucediera, porque quedaron ciegos durante el debate y no vieron lo que sucedió, hasta Latinos, que nadie dirá que nos apoya, y todos los que estuvieron haciendo allí un análisis estuvieron de acuerdo en que ganó Claudia Sheinbaum Pardo, va en caballo de Hacienda. Hubo un debate, más, a tu parecer, ¿Perdón? a tu parecer, hubo un debate tendencioso, como acusa Sí. el presidente. Ayer el presidente Sí, de estaba las preguntas, muy molesto, sí. Sí, mañana va a ser un debate muy fuerte en el INE, porque por un lado el PAN planteó lo de los programas sociales, que es un debate falso, porque los programas sociales ya se entregaron los apoyos y no es discrecional, y muchos de ellos son universales, pero el PAN está agarrándose de eso para decir que hay una elección de estados, una mentira. Y el otro es el otro tema que se discutirá muy fuerte mañana en la sesión del Consejo General, es el debate, donde hubo preguntas tendenciosas, un pésimo manejo de los relojes. Yo creo que los más afectados fueron Álvarez Maínez y Claudia Sheinbaum Pardo, y ahora salen con que fue Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Si hay un video donde está hablando Berta Xochitl Gálvez Ruiz y le están descontando el tiempo también a Claudia Sheinbaum Pardo, que está esperando su turno, y se gastó mucho dinero, 10 millones de pesos en el acondicionamiento de la sala, mala iluminación, mal el sonido, mal el manejo de cámaras, muchos problemas, la verdad. Los siguientes 2 debates no puede ser así, sí se tiene que revisar el formato, las preguntas muy largas y 40 segundos para que respondieran las 2 candidatas y el candidato. Yo creo que sí tuvo muchos prietitos en el arroz, como se dice, y Carla Humphrey, que es la que preside, debe hacer junto con Claudia Zavala y Faz, creo que es el consejero, que forman parte de la comisión que organizó este primer debate, pues hacer una revisión crítica, porque no dejó satisfecho a nadie el debate. A nadie es a nadie. Lo Ahora, ganó Claudia Sheinbaum Pardo, pero a nadie satisfizo. Te pregunto, si el debate era entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Álvarez Maínez, ¿por qué se molesta el presidente cuando sale a cuento la discusión, el debate sobre el tema de la corrupción? ¿Por qué le molestó al presidente que dice él, atacaron a mi gobierno, Sí. y eso no está bien? ¿Por qué si el invitado al debate no era él? Bueno, porque efectivamente, si el invitado al debate no era él, ¿por qué todas las preguntas eran con un sesgo diciendo que todo sería igual y que la corrupción, una serie de cosas? El compañero presidente no es corrupto, sus hijos tampoco lo son y se ha utilizado de manera miserable el ataque hacia ellos. Las preguntas eran sesgadas, no tendría 71% de respaldo del compañero presidente si lo que dicen fuera cierto. Mira, pongamos este otro ejemplo, lo que acaba de pasar del asalto a la Embajada de México en Ecuador. Es evidente, se rompió el marco legal, es evidente que es una brutalidad, es evidente que se secuestró al ex vicepresidente Jorge Glass, y salieron algunos, bueno, todavía la senadora María del Carmen Telles y la diputada Gómez del Campo, a justificar semejante barbaridad. Hasta la OEA condenó
Estados Unidos ya condenó la agresión a la embajada mexicana, que es un acto gravísimo de rompimiento del marco legal. Bueno, Almagro fue, que es un personaje bastante siniestro, diría yo, dijo que debe dejarse en libertad a Jorge Glass, dijo debe retrotraerse las cosas al momento antes del asalto a la embajada de México en Ecuador. Entonces, y si tú lees toda la parte de un sector de la derecha, pues pareciera que no fue así las cosas, así las preguntas del debate, no le concede ningún logro, ningún desarrollo, y entonces va encaminada no solo a golpear al gobierno del compañero presidente, sino a la propia candidata nuestra Claudia Sheinbaum Pardo. Yo creo que deberían ser más equilibrados los moderadores, creo que debería ser más serio, y que además quienes deben debatir son los candidatos, candidatas. O sea, en todo caso, si Berta Xochitl Gálvez Ruiz suelta ese tipo de cosas, pues espera, esa es su visión y su intriga. Pero si son los moderadores, pues Claudia Sheinbaum Pardo está contra 4, o los 2 moderadores y los 2 candidatos de la coalición y de movimiento. Sí, yo destaco una cosa que tiene razón el presidente. Fíjate como el formato del INE, como dicen, recogemos preguntas de las redes sociales de los ciudadanos y escogimos A, B, C. ¿Cuál elige candidata? Y elijo la B. Y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer para rescatar el sistema de salud? ¿Qué va a hacer para esto? ¿Qué va a hacer? Y yo digo, y si yo hubiera mandado, y porque la subo, si hubiera mandado, oiga, ¿qué va a hacer para que el dólar siga a la baja y el superpeso se mantenga? ¿Qué va a hacer para seguir con la buena economía que lleva este gobierno actual? ¿Tú crees que el INE, que fue quien filtró esas preguntas, tú crees que hubieran escogido esas preguntas? Por eso el Obrador se molestó, porque ponen a los 3 candidatos como si fueran a reconstruir México, de un México que está hecho cenizas. O sea, entre comillas, el INE escogió las preguntas de los ciudadanos, pero todo a lo negativo. ¿Cómo vas a arreglar el sistema de salud? ¿Cómo vas a arreglar la corrupción? ¿Cómo vas a arreglar la inseguridad? ¿Cómo vas a arreglar? Y dijo Obrador, no me dieron nada, no me dieron una. ¿Tú crees que de las miles y miles de preguntas no hubo un ciudadano que dijo, oiga, candidata, candidato, al que le toque contestar, ¿cómo le vas a hacer para que la buena economía siga con López Obrador, que los empleos sigan llegando, que la inversión siga llegando, que el superpeso se mantenga, que no haya devaluación, que no haya deuda? ¿Cómo le van a hacer para que seguir con esta buena gestión económica? ¿Tú crees que el INE hubiera puesto esa pregunta en el debate? Claro que no. Como dice, todo es sesgado, todo es faccioso, como dijo Noroña y como dijo López Obrador. Por eso yo lo defiendo a López Obrador. Son muy injustos los medios de comunicación. Tienes en las mesas, por ejemplo, Adela Micha, se ponen a hablar del debate, tienes a la impresentable esta delincuente de Rosario Robles, al conservador de Silva Herzog y a este abogado michoacano de traidor de Germán Robles. Les preguntas, ¿qué opinas? ¿Por qué no invita a alguien de izquierda? Así son todas las mesas. Por eso todos los días hacemos videos para que los mandes a tus seres queridos y amigos para que haya una contraparte, porque todo es derecha, todo está derechizado, ¿sí? Ahora eso de las quieren cancelar las mañaneras. O sea, pero Xochitl no se mete a denunciar a Reforma o a denunciar a Proceso cuando se equivocan, porque se equivocan. No denuncia a Dóriga y no le dice, Dóriga, ya no digas nada en una semana porque te la pasas diciendo mentiras hacia el gobierno. ¿Por qué no censura a los medios, pero sí censura al presidente? Así son los de derecha. Son unos impresentables. Así se manejan, muy hipócritas. Dime qué opinas. Hasta luego.